Bueno, entonces nosotros hoy nos vamos a ocupar de un momento de cambio muy grande en la historia, que es la llegada del cristianismo. Ya habíamos visto cómo en el 30 antes de Cristo Roma ya domina todo el Mediterráneo y empezará a expandirse y empezará su imperio, ¿no? Pero al mismo tiempo que esto va sucediendo, en el trasfondo vamos viendo que aparece un personaje que va a realmente a modificar, va a crear un cambio enorme en toda esta zona del Mediterráneo, que va a ser la figura de Jesús. Jesús aparece entonces como una nueva fuerza social, política, eh, donde la palabra y del amor, digamos, que él promueve, va realmente a llegar a tener un impacto muy grande en todo el pueblo mediterráneo. Y en esta medida, pues nosotros vamos a ver que esta fuerza del cristianismo que se va a expresar en el Evangelio y luego será con la creación de toda una iglesia cristiana, van a, eh, van a empotrarse, digamos, dentro de lo que era la ley romana. Entonces vemos cómo la ley romana va empezando a modificarse y ajustarse a las ideas cristianas. Y de esta manera, ya a principios del siglo IV, aparece esta figura el emperador Constantino, que es el emperador romano, que va a consolidar el cristianismo en Roma y posteriormente cómo él va a desplazar su centro en lo que será Bizancio o Constantinopla, como se le llamará, donde allí va a establecerse la Iglesia Romana de Oriente. Entonces, cuando la ley romana empieza a cambiar y ajustarse a todas estas ideas cristianas, pues vamos a ir viendo paulatinamente cómo ya hacia el 476 más o menos, el imperio romano definitivamente cae bajo la llegada de las invasiones bárbaras que van a terminar de consolidar la caída del imperio romano. Y mientras tanto, vamos viendo cómo en Asia Menor, en lo que es la Constantinopla, que define el carácter más oriental a todo este imperio cristiano, pues se va a consolidar con Constantino. Una vez que se consolide el cristianismo, pues vamos a ver que va a haber cambios muy grandes, se va a prohibir las crucifixiones, se prohíbe la lucha de gladiadores, se prohíbe el divorcio y una cosa fundamental, empieza la persecución fanática contra todo lo que es lo que es los paganos, el saber griego, todo esto que se llamaban paganos, que eran los griegos, todo empieza a romperse a través de esta expansión y consolidación del imperio bizantino, y nosotros vamos a ir viendo cómo a partir del siglo IV, siglo V, siglo VI, empieza pues toda la destrucción de todo el legado del saber griego. Entonces, hacia el 400 después de Cristo, en el siglo IV, sobre todo a finales del siglo IV, desaparece la Academia de Platón, o sea que todos estos sabios griegos que estudiaban y trabajaban allí tienen que empezar o a cristianizarse o a huir, porque realmente la embestida del fanatismo cristiano, que si bien en sus inicios fue digamos, tuvo una característica mucho más mística, ya cuando se consolida un imperio cristiano cambia totalmente el cariz y se vuelve una persecución fanática contra todo lo que es el saber griego. Entonces desaparece el museo, desaparece el liceo,
la biblioteca de Alejandría va a ser quemada hacia principios del siglo V, su directora Hipatia también va a ser quemada con la biblioteca, la primer mujer científica del mundo, era profesora de filosofía y de matemáticas, y su padre también van a ser quemados por el arzobispo Cirilo de Alejandría, quien cada vez, como vamos a ir viendo, pues necesitan extirpar completamente todo el legado del saber griego. Para ellos, ¿para qué no es necesario el desarrollo de la ciencia? Ya que para amar a Dios pues no era necesario ningún tipo de conocimiento científico, lo cual vamos a ver cómo a partir del siglo IV, V, sobre todo en el sexto, séptimo, va a sumir todo a ese occidente cristiano en una edad muy oscura, que va a estar caracterizada por ese fanatismo religioso cristiano, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué está pasando con todos los sabios griegos? O sea, nosotros vamos viendo que de la misma manera que hacia el siglo, principios del cuarto después de Cristo, en la medida en que se consolida el Imperio Bizantino con su capital en Constantinopla, ya Diocleciano, el emperador Diocleciano, a finales en el 299 después de Cristo, ya empieza a forjar una división del imperio cristiano en dos, donde el mar Adriático va a ser el punto de división. Y luego Teodosio, ya en el siglo V, consolida esa división, donde van a quedar dos imperios cristianos. Uno cuya sede es Roma, con una tradición cultural romana, donde va a estar la iglesia romana y cuya conducción estará bajo la figura del Papa. Y esta zona occidental va a incluir todo lo que es Inglaterra, Francia, el norte de Italia, toda esta zona, y obviamente, pues, como decimos, toda la parte del norte de Italia. Todo esto va a hablarse va a tener una conducción del Papa y su cultura será romana. Y por el otro lado vamos a ver que está el Imperio Cristiano de Oriente, cuya capital es Constantinopla, donde la cultura es griega ortodoxa, y donde vamos a ver que será justamente el Imperio Cristiano de Oriente, que incluirá, entre otros, una parte de Egipto, Siria, una parte de Anatolia en Turquía, también va a estar Sicilia, el sur de Italia, Grecia. Toda esta zona va a estar conducida por la Iglesia Cristiana de Oriente. Entonces, cuando surge esta división, y ya antes de ella, como vemos en todo este proceso de persecución fanática hacia el saber griego, es decir, con lo que ellos llaman el paganismo, nosotros vemos que se forjan dos imperios. El imperio bizantino, que es, como vemos, es el imperio romano de Occidente, y del lado del imperio romano, y donde está incluido también, ojo, el imperio romano de Oriente, y del lado oriental, del lado persa, va a surgir otro imperio que va a ser el imperio persa sasánida. O sea que tenemos dos imperios enfrentados, el imperio bizantino cristiano y el imperio sasánida persa. Más o menos los dos se consolidan como en la misma época. El sasánida va a surgir con Sapor, el rey Sapor, que es el descendiente de Ashgar, si no estoy mal el nombre de su padre, y Sapor va a consolidar este imperio persa sasánida, que va a ir expandiéndose, y ya hacia el siglo V, VI después de Cristo, este imperio va a ser enorme. Este imperio va a incluir, va a partir, digamos, desde Persia, desde el Golfo Pérsico hasta el Valle del Indo.
toda esta zona estará dominada por el rey persa sasánida Sapor. En ese reino va Sapor, más o menos hacia el siglo III, va a construir una facultad de medicina que va a ser un centro del saber muy importante, a donde van a ir a refugiarse muchos de los sabios griegos que están huyendo de la persecución cristiana. Sobre todo vamos a ver que hay un grupo de cristianos que son los nestorianos, que eran perseguidos en el Imperio Bizantino en la medida en que pues, ellos creían en la naturaleza dual de Jesús, que una parte era divina y otra parte era humana, y en esa medida iban en contra pues, del principio bizantino que se daba en la iglesia romana, sobre todo de Oriente en este caso. Pero ante todo creo que la persecución se debía a que esta iglesia cristiana nestoriana, que se consolida sobre todo en Juntishapur, en Persia, es la que está recuperando y preservando el saber griego. Y en esta facultad de medicina van a llegar todos estos nestorianos, y de hecho la iglesia cristiana nestoriana va a llegar a tener un dominio muy grande en Persia. Ellos básicamente en esta facultad, cuyo origen lo construye Sapor, ellos estudiaban medicina, filosofía aristotélica, cosmología, astronomía, y se hacían traducciones del griego al siríaco y al pahlavi o persa. En esta facultad se llegaron a hablar una cantidad de idiomas como el griego, como el persa, como el árabe, como el sánscrito, como el siríaco. O sea, era realmente allí se concentró todo lo que fue el saber griego, más toda la herencia del saber persa que tenían los sasánidas. Entonces, ahí vamos a empezar a ver el objetivo de estas charlas, que es la manera como se empieza a preservar el saber griego, que en su inicio fue persa en el imperio persa sasánida. Y de esta manera, pues vamos viendo que estos cristianos nestorianos se van a expandir tanto por Mesopotamia, como por India, como por China, como por Turquía, y va a ser una iglesia muy especial porque realmente creo que son los que más van a preservar, como hemos dicho, el saber griego, y las traducciones que ellos hacen básicamente es para poder salvaguardar toda esta filosofía griega, toda esta astronomía griega, toda la cosmología, básicamente. Ahora, el imperio bizantino y el imperio sasánida van a estar en conflicto durante 400 años. Ellos van a estar enfrentados, primero en torno a Siria. Los sasánidas van a le van a usurpar al imperio bizantino a Siria, y el imperio bizantino entra en conflicto con ellos. Van a haber 3-4 emperadores que intentan recuperar a Siria por parte de los sasánidas, y posteriormente vamos a ver que los sasánidas invaden Jerusalén, se toman la reliquia de la cruz de Cristo. El emperador Heraclio va a ir a recuperarla. En fin, son 4 siglos en que estos dos imperios no paran de agredirse, y ya a finales, más o menos hacia finales del siglo VI, entrando hacia el VII, este par de imperios están exhaustos, y desde Arabia Saudita irá prosperando un nuevo profeta, que será el profeta Mahoma, quien va a aprovechar pues esta debilidad en que se encuentran estos dos imperios para expandirse no solo al interior de Arabia Saudita, sino para empezar a expandirse hacia el lado bizantino como hacia el lado sasánida. Entonces vamos a dejar aquí, y la próxima vez veremos ya en forma la llegada
del Islam con Mahoma.